Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie Leemos la Biblia en un año. Estamos en el primer libro de Reyes y hoy vamos a leer el capítulo 6 y el capítulo 7 para seguir avanzando en nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año en versión Reina Valera 60. Siempre agradeciéndole a Dios, a ustedes también que siguen la serie y a la editorial Holman, teniendo aquí la Biblia de estudio Holman, versión Reina Valera 60. Una joyita que recomendamos, y también leyendo la Biblia de letra super gigante tipografía 16 de editorial Holman, muy pero muy legible, una gran experiencia que yo aprecio mucho. También agradecemos a la editorial CLC, Centro de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, porque también apoya la serie Leemos la Biblia en un año, desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen sus distribuidoras y librerías cristianas. También agradecemos a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia de estudio Rairi, una hermosa y edificante Biblia de estudio que nos va a acompañar en los próximos videos porque pertenece a la editorial Portavoz que apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Se las recomiendo muchísimo. Oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a poder ser edificados con ella y a seguir avanzando en este desafío diario, siendo enriquecidos con tu palabra. Por eso, Dios, aquí presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 6 del primer libro de Reyes titulado Salomón edifica el templo, y dice así: En el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reinado del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el segundo mes, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Fíjense, 480 años habían pasado desde que Israel salió de Egipto. O sea que pasó por algunas décadas del reinado de lo que fue el periodo de Josué, varios, 1, 2, 3 siglos de lo que fue el periodo de los jueces, luego 40 años del reinado de Saúl, 40 años del reinado de David, y aquí estamos ahora en el cuarto año del reinado de Salomón. Allí comienza la construcción del templo. Qué bueno que tenemos estos datos. La casa del rey Salomón, que el rey Salomón edificó a Jehová, tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. El pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, y el del medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Fíjense, todo esto se labraban las piedras en la cantería o allí en las montañas a lo lejos, y cuando se traían solamente se colocaban como bloques que iban ya uno arriba del otro y se empotraban como si fueran bloques Lego o los bloques premoldeados de actualmente. Bueno, nadie hacía ruido, era solamente levantar la roca y ponerla en su lugar porque ya estaba labrada a medida para que encastrara con la otra. Tremendo, sabiduría de Dios en ese tiempo. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero.
Labró pues la casa y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardareis todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo la palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues Salomón labró la casa y la terminó. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndolas de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo, hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía, o sea que todo el esqueleto era de roca, pero todo lo demás estaba cubierto por cedro, por lo cual se veía como si fuera toda un templo de madera, pero en realidad su estructura interior era de piedras. Entonces dice: y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba a abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo, en el lugar santísimo, 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos, así que había 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín, tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura de uno era de 10 codos y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala de otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por dentro y por fuera. Y a la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. En el 4º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa en todas sus dependencias, con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. O sea que la construcción del templo de Salomón para Jehová duró 7 años, y encima con todos los recursos que tenía. Pero bueno, así fue que la obra en 7 años fue terminada. Ahora el capítulo 7 hablará de otros edificios de Salomón.
Después edificó Salomón su propia casa en 13 años. Imagínate, si para el templo tardó 7 años, ¿cómo habrá sido la casa de Salomón para terminarla en 13 años? Y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. Y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho. Y este pórtico estaba delante de las primeras, con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras, según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas, y de madera de cedro. Y madera de cedro, y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Ahora el versículo 3 es titulado Salomón emplea a Hiram de Tiro. Envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. No hay que confundir este Hiram, que era alguien que tenía el oficio de saber trabajar bien todas estas artes, a el rey Hiram, que era el otro rey que habíamos mencionado. Sí, es el mismo nombre, pero es diferente persona. Hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Y vació 2 columnas de bronce, y la altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba a una y a otra con un hilo de 12 codos. Y dice, hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. El capitel que estaban sobre las columnas en el pórtico tenía forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Esta columna se erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquim, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Ahora hablará del mobiliario del templo en el versículo 23 en adelante, y dice así: hizo fundir asimismo un mar de 10 codos por un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Lo rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte,
3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Está hablando del agua que iba a estar en ese elemento. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos y la anchura de 4 codos y de 3 codos su altura. La obra de las basas era esta: tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines, y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba, un codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda, de la misma hechura del remate, y de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de 1 codo y medio. Y la forma de las ruedas era como las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa, y las repisas eran parte de la misma basa, y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura, y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 basas fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce, cada fuente contenía 40 batos, y cada una era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas en la mano derecha de la casa, y las otras 5 en la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente hacia el sur. Asimismo hizo Hiram fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová: 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas, y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas, las 10 basas y las 10 fuentes sobre las basas, un mar con 12 bueyes debajo del mar, y calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey de la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Zaretán. Y no inquirió Salomón el peso de bronce de todos los utensilios, por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y las tenazas de oro. Asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo, también de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro del lugar santísimo y los de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Y hasta aquí la lectura de este video, viendo cómo
se hace el templo de Salomón para Jehová de manera magistral, porque para Dios hay que intentar lograr excelencia. Ponelo en el comentario. Para Dios hay que intentar lograr excelencia. Siempre desde una base, desde nuestras posibilidades, pero hacer lo mejor para Dios. Hay que intentar buscar excelencia dentro de las posibilidades. Sí, excelencia para Dios. Y así sellamos la lectura de este video con ese comentario. Agradeciéndoles a ustedes por participar, por estar ahí, por compartirlo con otros, como dicen mis hijos. Y también agradecemos a la editorial Holman porque apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Sin su apoyo no podría ser posible, y otras editoriales que ya vamos a nombrar, que sigamos adelante en la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí la Biblia de estudio Holman y también la Biblia de letra super gigante tipografía 16. Gracias también a CLC, Centro de Literatura Cristiana, porque también apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Es CLC, libros que irradian luz y cambian vidas. También agradecemos a la editorial Portavoz, teniendo aquí en estos próximos videos la Biblia de estudio Rairi, una tremenda herramienta que recomendamos de editorial Portavoz que apoya la serie Leemos la Biblia en un año. Muchas gracias, pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!